inaceptable. Vamos, Carlos, Mabel, a dar la bienvenida al doctor César Nakazaki, abogado penalista, profesor universitario, y volvemos al tema de lo que nos ha entretenido durante toda la semana, que lamentablemente que todavía no encuentra una salida real sobre el tema de los restos de Abimael Guzmán. El procurador Soria Luján está pidiendo que el cuerpo del cabecilla no sea entregado a la familia y se disponga a su cremación, cosa que debería haberse dado ya. Sin embargo, ya hemos señalado el tema. Pero ¿cuál es su opinión, doctor Nakazaki? O sea, ¿qué es lo que debió hacerse, qué es lo que se está haciendo en este momento y qué es lo que deberíamos hacer en el futuro inmediato para evitar situaciones de este tipo, ¿no? Buenos días. Bueno, inicialmente, como la Fiscalía decide levantar el cuerpo y realizar la necropsia, consecuentemente toma competencia para la investigación de las causas de la muerte y una vez establecidas, podía haber decidido a partir de una figura que se llama estado de necesidad, señalar que frente al derecho patrimonial que tienen los herederos del cadáver, porque el cadáver jurídicamente es una cosa, existe el derecho a la sociedad, a la seguridad pública, a la tranquilidad pública, y se prefieren estos últimos por ser más importantes. Esa era la primera opción. La segunda, que el Poder Ejecutivo, que tiene a su cargo la política de protección frente al delito, establezca a través de la DIRCOTE, por ejemplo, que la entrega del cadáver de Guzmán implicaría delitos de apología del terrorismo o incluso otros delitos de terrorismo, y que por esa necesidad de seguridad pública no se entregaba el cadáver. Y ahora ya nos encontramos en el Congreso y me imagino que hoy o mañana tendremos una ley en la que hay que cuidar dos cosas: que no sea una ley con nombre propio y que no sea una continuación del castigo después de muerto. Tiene que ser, como señalaba hace un momento, el peligro de futuros delitos el que justifique la no entrega del cadáver. Y a ese punto... Sí, dale, por favor. A ese punto, doctor Nakazaki, quería llegar porque hay algunos especialistas que consideran, como usted, que hay que tener mucho cuidado porque, a ver, ya sabemos que Movadef hace campaña a nivel internacional, victimizándose, y esto ya lleva muchísimo tiempo con financiamiento, ¿no? De eso no cabe duda. Entonces, la preocupación es que se podría estar construyendo un caso para cortes internacionales. ¿Usted considera que eso podría suceder? Si logramos establecer que no es una ley con nombre propio, que no es la continuación de una pena más allá de la muerte, sino de la necesidad de la sociedad peruana de protegerse de futuros delitos, no habría ningún problema. Lo que yo le agregaría a los dos proyectos de ley es que no quede solo a criterio del juez o el fiscal, sino que estos puedan tomar esa decisión a partir de informes de órganos especializados como la DIRCOTE, donde técnicamente se establezca que la utilización del cadáver de Guzmán potenciaría la continuación de delitos. Solamente la necesidad de defensa de la sociedad puede justificar la no entrega del cadáver. Doctor, justamente en el texto del proyecto presentado por la Fiscal de la Nación se establece claramente que no es una propuesta con nombre propio, sino para ya casos en general y vinculados con cabecillas terroristas. Lo mismo que en el caso del proyecto de la doctora Echagüí se establece claramente que tiene que ser una decisión de parte del juez o del fiscal debidamente sustentada. ¿Usted ha tenido oportunidad de analizar estos dos proyectos en cuanto a sustento jurídico se refiere y cuál es su opinión al respecto? Sí, Carlos, los he revisado. Lo que hay que tener cuidado es que la exposición de motivos es una cosa y otra es la fórmula legal que va a quedar. La fórmula legal que propone la doctora Echagüí es los condenados por delito de terrorismo y traición a la patria, no se entrega el cadáver y se procede a la incineración. Ahí es donde hay que precisar, no se entrega el cadáver no por los delitos que cometieron, sino por el peligro de futuros delitos que podrían generar, y para eso, claro, dicen, juez debidamente comprobado, pero ¿cómo es el debidamente comprobado? Debe decir textualmente, un informe de órgano especializado como la DIRCOTE, etcétera. Ahí falta un pequeño complemento. Vamos a cambiar de tema, doctor Nakazaki, porque hay varios otros que podemos tocar y
justamente va a ser después de escuchar a nuestros anunciantes. Ya no tenemos el tiempo ni siquiera para formular la pregunta. Estás con Mónica Delta, Mabel Huertas y Carlos Villarreal. Estamos conversando con el doctor César Nakazaki, abogado penalista y además profesor universitario. Doctor Nakazaki, y con respecto al caso, si me permite, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, tengo entendido que en abril del próximo año se cumplen 36 meses de su arresto domiciliario. ¿Existe el sustento legal, jurídico, para que siga en esa situación? ¿Cómo va hasta el momento el proceso contra él? 36 meses, Carlos, es el plazo legal máximo de una detención domiciliaria, de forma parecida a una prisión preventiva en cárcel. Este caso es bastante atípico. Arrancamos diciendo que no había servicios de estructuración financiera, eso es lo que decía la Fiscalía, que todo era una simulación para pagar sobornos. Se demostró que los servicios fueron reales y legales. Luego se dijo, se paga por caja 2 y eso demuestra que recibe soborno. Odebrecht entregó su contabilidad y sustentó que los pagos eran con dineros legales. Lo que se hacía al banco de crédito se pagaba con la misma fuente al caso de Westfield. Y ahora, ya cuando prácticamente está terminando la detención domiciliaria, le empiezan a sumar más y más casos, a pesar que Odebrecht en todas las declaraciones ha dicho dos cosas. En lo que es interoceánica, he sobornado al expresidente Toledo. No le he dado un sol mal habido a Pedro Pablo Kuczynski, pero eso en vez de significar que el caso vaya terminando, sin de manera que se puede explicar, se van aumentando, como que quisieran mantenerlo o intentando llevarlo a la cárcel o prolongándole procesos sin justificación. Pero no solo eso, doctor Nakazaki, también la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, ha interpuesto una denuncia constitucional contra su defendido, el señor Pedro Pablo Kuczynski, por el indulto al expresidente Alberto Fujimori. ¿Cuáles son sus impresiones y qué es lo que va a suceder a continuación? Eso es más extraño aún, Mabel, porque la fiscal de la Nación, cuando le toca el tema del presidente Vizcarra, ella dice que no tiene por qué participar y tiene que ser el equipo de fiscales anticorrupción y el equipo Lavajato quien abra los procesos por Richard Cisneros o el tema de Moquegua. Pero con el caso del expresidente Kuczynski, una situación totalmente distinta. El fiscal anterior, Pedro Chávarri, se negaba a que vengan los médicos para demostrar que había una enfermedad que sustentaba el indulto. Tuvimos que hacer una tutela al Poder Judicial, el Poder Judicial dijo que vengan los médicos demostraron que hubo las enfermedades que fueron el motivo del indulto, y cuando pensaba que el caso se iba a archivar, ahora una denuncia constitucional donde el soborno sería otorgar un indulto humanitario. Doctor Nakazaki, bueno, lo que está usted dejando entre líneas e insinuando es que hay una especie de persecución contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y favoritismo en el caso del expresidente Vizcarra. Eso es lo que nos está diciendo en blanco y negro. ¿Y por qué sería? ¿Cuál sería la motivación? Y lo señalo expresamente, Mónica. Antes del caso del indulto estaba Mamani Videos. Cada vez que había un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se soltaba el caso de Mamani Videos, primero contra los congresistas, luego contra el ministro Yufra, luego denuncia constitucional contra Pedro Pablo Kuczynski, Cayetana Aljovín, que se archivó. Ya se acabó Chávarri y ya no había este manejo. Luego viene la fiscal Zoraida Ábalos a reemplazarla. Pensábamos que el caso terminaba porque el Poder Judicial, como repito, ordenó que los médicos vayan, sustentaron las enfermedades, y en estos días que hay este tipo de discusión, sorpresivamente aparece esta denuncia constitucional, que no me cabe duda la van a archivar de plano, porque el ejercicio de la potestad del presidente de otorgar indultos no puede ser un delito de corrupción, eso es más que evidente, y confío que así lo determine el Congreso en las próximas semanas. Doctor Nakazaki, otro tema. Hace poco hemos escuchado al ministro de Justicia, Aníbal Torres, manifestar de que el expresidente Alberto Fujimori debería ser trasladado a un penal común de la capital, no permanecer donde se encuentra porque, dio a entender, es una especie de privilegio, una cárcel dorada, y además le acarrea mucho gasto al Estado. Si esto se concreta, ¿qué cree usted que pasaría con la salud básicamente del expresidente? ¿Cree usted que debe ser trasladado? ¿Es justo que sea trasladado a otro penal? Arranco por el final.
Lo que ha determinado el Tribunal Constitucional en 2 sentencias es más bien que hay que invertir mucho en el INPE porque no se le garantiza la salud a nadie, y por eso ha declarado el sistema penitenciario inconstitucional. Yo hace semanas le he enviado una carta al ministro de Justicia debidamente documentada para que conozca que el ingreso a la cárcel de Fujimori, una vez que se anula el indulto inconstitucionalmente, por cierto, que dio el presidente Kuczynski, el Poder Judicial primero preguntó al Instituto de Medicina Legal, estas son las enfermedades, sí, y esa es la gravedad. Luego le pregunta al INPE, ¿cuál es el establecimiento penitenciario? Señale qué establecimiento, incluso en plural, qué establecimientos penitenciarios pueden garantizar la vida y la salud de un interno en estas condiciones. Y el INPE contesta solo uno, el penal de Barbadillo. Entonces, el Poder Judicial ordena el ingreso al penal de Barbadillo porque es el único que puede garantizar la salud. El ministro de Justicia no puede desacatar un mandato judicial porque la Constitución dice que más bien su misión es cumplir y hacer cumplir las resoluciones judiciales. Y entonces, digamos, este pronunciamiento de que nadie tiene corona y de que no debe haber privilegios con absolutamente nadie, tras el traspaso de Vladimiro Montesinos a una cárcel distinta a la que estaba, que era la base naval, ¿a qué apunta en relación a Fujimori? Si es que usted señala que no podría hacerlo por el mandato judicial. Pienso, Mónica, que quizás estaba comenzando el ministro, él está en una lucha sosteniendo posiciones de distintos temas, creo que no se había documentado adecuadamente. Por ejemplo, en el penal para los terroristas, evidentemente no era una cárcel dorada, porque ahí más bien habría que revisar su salud y cómo les va. Ha muerto Abimael Guzmán, más allá de todo el tema de lo que se debe hacer con el cadáver. Montesinos, el penal era porque ahí se le juzgaba, entonces era un tema de operatividad. Habría que ver si se le sigue juzgando o no. Pero en el caso de Fujimori, como señalo hace un momento, es por mandato judicial y previo informe que dé el mismo INPE. Si el INPE dijera que tiene una clínica en Lurigancho, no habría problema. Pero la realidad de las cárceles, como bien sabemos, es o no le cuidan la salud a nadie o no le cuidan a casi nadie. Entonces, más bien la política es cúrenle a todos, protejan a todos su salud, no se la quiten a los pocos que la tienen. ¿Cuál es la situación de salud del señor Fujimori en este momento? Ha salido un informe reciente donde al problema de la fibrilación auricular que motivó inicialmente el tema del indulto hay una obstrucción muy fuerte de arterias que lleva a que todas las noches se le tenga que estar dando tratamiento de oxígeno. Y no se le ha decidido llevar a las clínicas hasta que, bueno, finalmente ya vacunado va a podérsele llevar, porque mucha gente decía, ¿y por qué no va a la clínica? ¿Y por qué no va a la clínica durante la pandemia? Porque los médicos tratantes del INPE se sostenían que en esa burbuja que se había creado de no contaminación era más segura que el tema de las clínicas o los hospitales. Pero ahora con las vacunas me imagino incluso que podría ser sometido a una operación. Muy bien. Doctor Nakazaki, como siempre, muy amable por estar con nosotros en Ampliación de Noticias. Muy buenos días. A ustedes por la oportunidad. Buenos días. Muy bien.